Un conductor de autobús escolar desapareció sin dejar rastro mientras hacía su ruta habitual en 1982, dejando a toda la comunidad buscando respuestas. Pero 18 años después, el arado de un granjero golpea algo metálico enterrado bajo tierra y lo que descubre le hiela la sangre. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las coloridas fachadas de Guanajuato cuando Guillermo Ramírez abrió los ojos. La radio en su mesita de noche anunciaba otro día cálido de septiembre de 1982. Estiró sus 55 años sobre la cama modesta, disfrutando esos últimos momentos antes de iniciar su rutina diaria. El aroma del café de olla invadía ya toda la casa. Guillermo se incorporó lentamente, pasándose la mano por el cabello entrecano, mientras sus pies buscaban las gastadas pantuflas junto a la cama. Desde la cocina, podía escuchar a Dolores tarareando suavemente, como cada mañana de sus 30 años de matrimonio. La cocina, con sus azulejos coloridos y desgastados, era el corazón de la casa Ramírez. Dolores, envuelta en su delantal favorito, sirvió el café humeante en la taza de cerámica que sus hijos le habían regalado años atrás por el Día del Padre. «Buenos días, mi amor», dijo Guillermo, besando la mejilla de su esposa antes de sentarse a la mesa donde el sol de Guanajuato lo esperaba. «¿Dormiste bien?», preguntó Dolores, colocando frente a él un plato con pan dulce. Guillermo asintió mientras desplegaba el periódico. «Soñé con la boda de Marisol. Estaba preciosa del brazo de su viejo padre», comentó con una sonrisa orgullosa. Dolores se sentó frente a él, sus ojos brillando al mencionar a su hija. «La costurera dijo que necesitamos otros 5,000 pesos para la tela del vestido. Es más cara de lo que pensábamos». «No te preocupes», respondió Guillermo, tomando un sorbo de café. «Le pedí al supervisor algunas rutas extras los fines de semana. Para diciembre tendremos suficiente». La conversación continuó sobre los preparativos para la boda mientras el reloj avanzaba inexorablemente. A las 6:30 en punto, Guillermo se levantó para vestirse, puntual como siempre. En el dormitorio se colocó cuidadosamente el uniforme beige con el emblema de Estrella del Bajío bordado en el bolsillo. Dolores había planchado la camisa hasta eliminar la última arruga. Se miró en el espejo, ajustando el cuello y revisando que su apariencia fuera impecable, como exigía su profesión y su propio sentido del deber. «Te ves muy guapo», dijo Dolores desde la puerta, observándolo con el mismo cariño de siempre, como el día que te conocí. Guillermo sonrió, comprobando la hora en su gastado reloj de pulsera. «Me voy, no quiero hacer esperar a los niños». En la puerta, besó a Dolores una vez más. «Traeré pan dulce de la panadería González al volver», prometió, como cada mañana. El autobús escolar número 43 esperaba en el pequeño depósito de la empresa. Guillermo realizó su inspección habitual. Luces, frenos, combustible, todo en orden. El vehículo blanco con el número pintado en los costados había sido su compañero fiel durante 7 años. Las carreteras polvorientas del Valle del Bajío recibían las primeras luces del día cuando Guillermo inició su recorrido. En cada parada, niños somnolientos con sus mochilas coloridas subían al autobús. «Buenos días, señor Guillermo», saludaban con respeto mientras él los recibía con una sonrisa paternal. Dentro del autobús, las voces infantiles llenaban el espacio con risas y conversaciones. Guillermo los observaba por el retrovisor, interviniendo ocasionalmente con un suave «un poco más bajo, por favor», cuando el bullicio aumentaba demasiado. La escuela primaria Miguel Hidalgo apareció finalmente al final del camino de tierra. El reloj marcaba las 7:28, 2 minutos antes de la hora programada. Perfecto, como siempre. La maestra Consuelo esperaba en la entrada, con su característica libreta bajo el brazo. «Buenos días, don Guillermo», saludó mientras los 18 estudiantes descendían ordenadamente. «Buenos días, maestra»,
respondió él, entregándole una pequeña lista con los nombres de los niños transportados ese día. Todos presentes y puntuales. Antes de partir, Guillermo hizo su saludo habitual, un gesto que la maestra Consuelo recordaría más tarde con lágrimas en los ojos. «Hasta la tarde, maestra. Cuide bien de mis niños». El autobús blanco número 43 se alejó por el camino polvoriento, perdiéndose tras una curva bajo el sol cada vez más intenso de septiembre. Las horas pasaron en la casa de los Ramírez. Dolores tejía mientras la radio transmitía su radionovela favorita. A las 7 de la tarde colocó los platos en la mesa, preparando la cena que Guillermo disfrutaría al regresar. El reloj de la cocina marcó las 7:30. Guillermo nunca había llegado después de las 7:15. Dolores miró por la ventana, buscando el familiar paso de su esposo en la calle empedrada. A las 8, la preocupación se había convertido en miedo. Dolores llamó a Manuel, compañero de Guillermo, cuya voz confundida solo aumentó su angustia. «No, señora, salió a tiempo como siempre. Ya debería estar en casa». Carlos, el hijo menor de 17 años, recorrió las calles cercanas en su bicicleta, regresando con las manos vacías y el rostro preocupado. «Nadie lo ha visto, mamá». Esa noche, la oficina casi vacía de Estrella del Bajío recibió a una Dolores cada vez más desesperada. El supervisor revisó los registros bajo la débil luz amarillenta. Todo normal. Dejó a los niños y debió regresar al depósito como siempre. Pasada la medianoche, Marisol abrazaba a su madre en la sala, mientras Carlos miraba fijamente por la ventana. «Papá nunca haría esto», insistió Marisol, sus ojos enrojecidos. «Algo debe haber pasado». La delegación de policía, un austero edificio colonial, recibió a Dolores en las primeras horas de la madrugada. El jefe Rodríguez, un hombre corpulento de bigote espeso, escuchaba con evidente escepticismo mientras anotaba detalles en su libreta. «Señora, entiendo su preocupación, pero...», comenzó con tono condescendiente. «Los hombres a veces necesitan tiempo para ellos mismos. Quizá decidió tomarse un descanso. Mi esposo nunca abandonaría a su familia», protestó Dolores, la indignación superando momentáneamente su angustia. «Algo le ha sucedido, tiene que buscarlo». El jefe Rodríguez cerró su libreta con un suspiro impaciente y dijo: «Señora, sabemos cómo son los hombres. Seguramente aparecerá cuando se le acabe el dinero o se canse de su amante». Sin percatarse de que un joven oficial en la sala observaba la conversación con una expresión extrañamente tensa, rápidamente desviando la mirada cuando Dolores notó su presencia. El joven oficial desvió la mirada rápidamente, pero Dolores había notado su expresión incómoda. Algo en sus ojos revelaba que sabía más de lo que podía decir. Sin embargo, el cansancio y la desesperación la obligaron a regresar a casa sin más respuestas aquella noche. El amanecer trajo consigo la primera pista. Juan Méndez, un campesino que vivía cerca del rancho Santa María, llegó agitado a la casa de los Ramírez. «Doña Dolores, encontré algo extraño en el camino de tierra que va hacia el rancho. Hay marcas de llantas que terminan de repente, como si el vehículo hubiera desaparecido en el aire». El oficial Vargas, el mismo joven policía de la noche anterior, examinaba discretamente las marcas cuando Dolores llegó al lugar. Las huellas de neumáticos se interrumpían abruptamente en la tierra rojiza sin explicación aparente. «Podrían ser del autobús 43, señora, pero no puedo asegurarlo», murmuró Vargas, mirando nerviosamente a su alrededor. La búsqueda policial que siguió fue desganada y superficial. 2 oficiales recorrieron el área circundante durante apenas 1 hora, declarando que no había nada sospechoso. Dolores observaba con impotencia cómo el jefe Rodríguez daba por concluida la inspección. «No hay indicios de accidente o violencia, señora. Insisto en que su esposo probablemente decidió irse por su propia voluntad. Esa noche,
En la soledad de su habitación, Dolores se sentó en la cama matrimonial que ahora parecía inmensa. Tomó la camisa favorita de Guillermo del armario, aferrándose a ella como si pudiera retener algo de su presencia. El aroma familiar de su loción, para después de afeitar, aún persistía en la tela, desatando un torrente de lágrimas contenidas durante el día. A la mañana siguiente, Marisol hablaba por teléfono en la sala, su voz quebrándose por momentos. Tendremos que posponer las pruebas del vestido. No sabemos cuándo. No puedo pensar en una boda mientras mi padre está desaparecido. Al colgar, encontró a su madre ya vestida, con una fotografía de Guillermo en la mano. Voy a recorrer su ruta, anunció Dolores con determinación. Si la policía no lo busca como debe, lo haremos nosotros. Durante los días siguientes, la figura de Dolores se volvió familiar para todos en el Valle del Bajío. Bajo el sol implacable de septiembre, recorría incansablemente el camino que transitaba el autobús 43, mostrando la fotografía amarillenta de Guillermo a cada persona que encontraba. ¿Ha visto a mi esposo? Maneja el autobús escolar número 43. Desapareció hace 3 días. La tensión crecía en casa. Carlos explotó contra un amigo que insinuó que quizás Guillermo había abandonado a su familia. Mi padre no es ningún cobarde, nunca nos abandonaría. Algo le pasó, estoy seguro. El domingo siguiente, la pequeña iglesia de San Roque estaba llena. No para la misa habitual, sino para organizar búsquedas voluntarias. Don Ernesto, un mecánico jubilado, desplegó un mapa de la región sobre una mesa. Dividiremos el área en sectores. Los que conozcan bien el terreno irán a las zonas más difíciles. Mientras tanto, El Sol de Guanajuato publicaba una nota breve sobre el caso. Apenas un párrafo en la página 8, casi invisible entre noticias sobre tiroteos en la frontera y el último discurso del presidente. Conductor de autobús escolar desaparecido en circunstancias misteriosas, rezaba el titular minúsculo. Los voluntarios peinaron barrancos y zonas boscosas durante todo el fin de semana, gritando el nombre de Guillermo hasta quedarse roncos. Regresaban cada tarde con las manos vacías y la esperanza menguante. En la cocina de los Ramírez, vecinas solidarias traían cazuelas de comida que nadie tenía ánimo de probar. Hablaban en susurros sobre otros casos de desapariciones. El sobrino de Consuelo también desapareció el año pasado. Nunca lo encontraron, comentó una, callándose abruptamente al notar que Dolores podía escucharla. Carlos visitó la pequeña oficina mecánica, donde su padre ocasionalmente hacía trabajos extra. ¿Mencionó algo raro las últimas semanas? ¿Alguien sospechoso? ¿Alguna preocupación?, preguntó al dueño. El hombre negó con la cabeza, pero sus ojos evitaron los de Carlos. En la imponente basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, Dolores encendía velas cada tarde. Su rostro, envejecido prematuramente por la angustia, brillaba con el reflejo de las pequeñas llamas, mientras sus labios se movían en oraciones silenciosas. Guillermo mencionó algo extraño cerca del rancho Santa María la semana pasada, comentó la maestra Consuelo cuando Dolores la visitó en la escuela. Dijo que había visto movimientos inusuales, camiones que entraban y salían a horas extrañas, pero no entró en detalles. 2 semanas después de la desaparición, Carlos, con ojos enrojecidos tras otra noche sin dormir, irrumpió en la oficina del jefe Rodríguez. ¿Por qué no están buscando de verdad? Es como si quisieran que no aparezca. Al salir de la delegación, frustrado por la indiferencia oficial, Carlos fue abordado discretamente por el oficial Vargas, quien miró nerviosamente a ambos lados antes de susurrar: «No confíes en Rodríguez. Tu padre puede haber visto algo en el rancho Santa María que no debía ver, y hay gente poderosa protegiendo ese lugar». Las palabras del oficial Vargas resonaron en la mente de Carlos mientras regresaba a casa. «No confíes en Rodríguez. Tu padre puede haber visto algo en el rancho Santa María». Aquella frase
Era la primera pista concreta después de 2 semanas de angustia. A la mañana siguiente, Carlos se levantó antes del amanecer. Sin avisar a su madre ni a Marisol, tomó sus viejos binoculares y la bicicleta. El rancho Santa María quedaba a unos 10 kilómetros, en una zona elevada con vista al valle. Pedaleó por caminos secundarios hasta llegar a un punto desde donde podía observar la propiedad sin ser visto. Oculto entre matorrales resecos, Carlos ajustó los binoculares. La actividad en el rancho parecía normal a primera vista. Trabajadores rurales, algunos vehículos. Pero luego notó algo inusual. Hombres armados patrullando el perímetro, demasiado bien vestidos para ser simples peones de campo. Después de 3 horas de vigilancia, Carlos regresó a Guanajuato y fue directamente al ayuntamiento. En la sección de registros públicos, una funcionaria soñolienta le permitió consultar los documentos de propiedad. El rancho Santa María fue vendido hace 3 meses a Inversiones del Bajío S.A., descubrió Carlos. La empresa tenía domicilio fiscal en Ciudad de México y el nombre del propietario real no aparecía en ninguna parte. Mientras tanto, Dolores enfrentaba otra realidad dolorosa. El dinero se acababa. Sin el salario de Guillermo, la situación económica se volvía insostenible. Esa tarde, Dolores desempolvó su antigua máquina de coser Singer y la colocó junto a la ventana de la sala. «Tengo que empezar a trabajar otra vez», anunció cuando Marisol la cuestionó. A la luz amarillenta de una lámpara, Dolores cosía hasta altas horas, sus dedos encallecidos, trabajando sobre telas ajenas mientras sus pensamientos permanecían con Guillermo. El jueves siguiente, Marisol visitó la tienda de novias donde había estado eligiendo su vestido con tanta ilusión meses atrás. Doña Carmela, la costurera, la recibió con un abrazo silencioso. «Vengo a cancelar el pedido», explicó Marisol, conteniendo las lágrimas. «No puedo pensar en una boda ahora». Esa misma tarde, en la sala de los Ramírez, Miguel, el novio de Marisol, expresaba su frustración. «Entiendo tu dolor, pero la vida sigue. No podemos postergar todo indefinidamente. Han pasado casi 3 semanas sin ninguna pista». «¿Cómo puedes hablar así?», respondió Marisol con indignación. «Mi padre no es una pista, es mi padre. No celebraré nada hasta que sepamos qué le ocurrió». Mientras la familia lidiaba con su dolor, el oficial Vargas intentaba ayudar desde dentro del sistema. En la delegación, aprovechó un momento de soledad para revisar los archivos del caso 43. «¿Qué haces con esos documentos, Vargas?». La voz del jefe Rodríguez lo sobresaltó. «Solo organizando, jefe», respondió nerviosamente. Al día siguiente, Vargas contactó a Carlos en un café alejado del centro. «Me transfieren a Chihuahua mañana», explicó con voz baja. «Esto no es coincidencia. Alguien quiere alejarme del caso de tu padre». La situación financiera empeoraba. En el banco regional, un funcionario explicaba a Dolores las limitaciones legales. Sin certificado de defunción o declaración judicial, la cuenta conjunta queda parcialmente congelada. Solo puede retirar lo mínimo para subsistencia. En la empresa Estrella del Bajío, el supervisor comunicó otra noticia devastadora. «Lo siento, señora, pero necesitamos cubrir la ruta escolar. Contrataremos otro conductor a partir del lunes». Esa noche, Marisol anunció su decisión. «Mamá, encontré trabajo como maestra en Ciudad de México. Enviaré dinero cada mes». Su voz intentaba sonar firme mientras empacaba sus pertenencias. La tensión afectaba a todos de manera diferente. Carlos fue encontrado en un bar de mala muerte, ebrio, y gritando acusaciones contra la policía antes de ser expulsado por el cantinero. Cada mañana, Dolores pasaba sus dedos por el calendario en la pared de la cocina, detenido eternamente en aquel 17 de septiembre. No había tenido el valor de pasar la página. Una tarde, Ernesto, un mecánico jubilado de Estrella del Bajío, visitó la casa. «El autobús 43 estaba perfecto», afirmó con seguridad.
Yo mismo lo revisé 3 días antes. No fue ningún accidente, señora Dolores. Lo que Dolores no sabía era que, esa misma noche, el jefe Rodríguez recibía en su oficina a un hombre elegante que le entregaba un sobre abultado. El caso está casi olvidado, no se preocupe, aseguró Rodríguez, guardando el dinero en un cajón bajo llave. 3 semanas después de la desaparición, Dolores observaba desde la ventana un automóvil negro estacionado frente a su casa. Cuando Carlos salió a verificar, el vehículo arrancó rápidamente. Al atardecer, mientras la familia se preparaba para marcar un mes del desaparecimiento con una misa, el teléfono sonó. Dolores atendió y escuchó una voz distorsionada. Su esposo vio lo que pasaba en los túneles debajo del rancho Santa María. Busque a Pablo Suárez del periódico El Sol, él tiene fotografías que no ha publicado. La llamada anónima dejó a Dolores con el corazón acelerado. Aquel nombre, Pablo Suárez, y la mención de fotografías no publicadas podrían ser la clave que tanto buscaban. Sin perder tiempo, anotó el nombre en un papel arrugado que guardó en el bolsillo de su delantal. A la mañana siguiente, Dolores cruzó las puertas de la redacción de El Sol de Guanajuato. El lugar era un laberinto de escritorios desordenados, máquinas de escribir y el incesante murmullo de periodistas. «Busco a Pablo Suárez», preguntó a un joven que pasaba con una pila de papeles. Pablo resultó ser un hombre de 28 años, con camisa arrugada y profundas ojeras que revelaban noches sin dormir. Cuando Dolores se identificó, su expresión pasó de la indiferencia al recelo. «Señora, recibo muchas llamadas sobre conspiraciones y casos sin resolver», dijo, invitándola a sentarse en una silla junto a su escritorio atestado. ¿Por qué su caso sería diferente? Como respuesta, Dolores extrajo el recorte amarillento de la pequeña nota sobre la desaparición de Guillermo. «Porque alguien no quiere que se sepa la verdad, y usted tiene pruebas», respondió con firmeza. Pablo observó a la mujer durante unos segundos, evaluando su determinación. Finalmente, se levantó. «Venga conmigo», susurró, guiándola hacia la parte trasera del edificio. En un pequeño cuarto oscuro, que servía como laboratorio fotográfico improvisado, Pablo cerró la puerta con llave. El olor a químicos impregnaba el aire. De un archivador, extrajo un sobre manila. «Estoy investigando actividades del cartel de Juárez en la región», explicó mientras desplegaba varias fotografías sobre una mesa. Específicamente, una red de túneles usados para contrabando. Dolores contuvo el aliento cuando Pablo señaló una imagen particular, un autobús blanco parcialmente visible junto a los portones del rancho Santa María. La fecha impresa en la esquina, 16 de septiembre de 1982, un día antes de la desaparición. «El cartel usa propiedades rurales para ocultar sus operaciones», continuó Pablo. «Construyen túneles que conectan con carreteras secundarias, perfectos para transportar mercancía sin ser detectados. Mientras tanto, Carlos atravesaba su propio infierno. Esa noche, en una cantina decadente de las afueras, ahogaba su frustración en tequila barato. «La policía está comprada», gritó después de varios tragos. «Mi padre desapareció y a nadie le importa». 2 hombres de aspecto amenazante se acercaron. «Deberías aprender a cerrar la boca, muchacho», dijo uno, antes de lanzar el primer golpe. La mañana siguiente encontró a Carlos en una celda de la delegación con un ojo morado y el labio partido. El jefe Rodríguez lo observaba desde el otro lado de los barrotes con desprecio evidente. «Tu padre era un hombre sensato, sabía cuándo mantener la boca cerrada», comentó con una sonrisa maliciosa. «Deberías aprender de él». Aquella misma tarde, Marisol llegaba de Ciudad de México en un autobús polvoriento. Al ver a su madre esperando en la terminal, notó cuánto había envejecido en apenas un mes. Se abrazaron en silencio, comunicando con ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. La primera reportaje de Pablo apareció al día siguiente en la segunda página de El Sol.
Desapariciones en Guanajuato. ¿Coincidencia o patrón?, rezaba el titular. El artículo mencionaba varios casos sin resolver y sugería conexiones con actividades del narcotráfico, sin acusar directamente a nadie. No pasó mucho tiempo antes de que el editor jefe llamara a Pablo a su oficina. ¿Tienes pruebas sólidas o solo especulaciones?, le increpó. No podemos acusar a nadie sin evidencia concreta. Este periódico no sobrevivirá a una demanda. Mientras tanto, Marisol pagaba la fianza de Carlos. En la calle, frente a la delegación, estalló la discusión que llevaba semanas gestándose. Tu comportamiento solo hace las cosas más difíciles para mamá, gritó Marisol. Necesitamos estrategia, no escándalos. Emborracharte y pelear no traerá a papá de vuelta. Esa tarde, la familia Ramírez se reunió con Pablo en un café alejado del centro. Debatieron los riesgos de continuar la investigación, conscientes de que se enfrentaban a fuerzas poderosas. Si hacemos ruido, podrían tomar represalias, advirtió Pablo. El cartel no juega limpio y tienen policías comprados. Dolores, cuyo rostro mostraba el cansancio de un mes sin respuestas, habló con una determinación sorprendente. Si nos callamos, nunca sabremos qué pasó con Guillermo. Prefiero el peligro a la incertidumbre. Aquella noche, en su pequeño y desordenado apartamento, Pablo recibió una llamada anónima que heló su sangre. Deja de escribir sobre el autobús 43 o terminarás como el chofer. A la mañana siguiente, la familia Ramírez despertó sobresaltada por el sonido de vidrios rompiéndose. Carlos corrió a la sala para encontrar una piedra que había atravesado la ventana. Alrededor de ella, un papel con un mensaje escalofriante. La familia que busca demasiado desaparece completa. Y al fondo, pudieron oír el motor de un autobús escolar idéntico al 43, alejándose lentamente por la calle desierta. El sonido del autobús se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio opresivo en la casa de los Ramírez. Aquella amenaza marcó un antes y un después en sus vidas. 5 años después, septiembre de 1987, Dolores pasaba sus dedos por las primeras canas que ahora dominaban su cabello. La lámpara de su pequeña oficina improvisada en la sala iluminaba débilmente la tela que cosía con precisión metódica. Desde la pared, el retrato de Guillermo parecía observarla, sus ojos congelados en un tiempo que ya no existía. La casa de los Ramírez había cambiado tanto como sus habitantes. El antiguo dormitorio de Marisol se había convertido en un taller de costura donde Dolores trabajaba para mantener a flote la economía familiar. La puerta del cuarto que compartía con Guillermo permanecía siempre cerrada, como un santuario intocable donde el tiempo se había detenido. Cada mañana, Dolores seguía la misma rutina que había establecido tras abandonar toda esperanza de encontrar a su esposo con vida. Caminaba lentamente hasta la basílica, su figura encorvada ya familiar para los vendedores ambulantes que la saludaban con respeto. «Buenos días, doña Dolores», decían, conscientes del dolor que cargaba como una cruz invisible. Dentro de la basílica, el ritual era siempre idéntico. Dolores se arrodillaba frente a la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato, encendía una vela nueva y susurraba con voz quebrada: «5 años, Virgencita. Dame una señal de dónde está». En la otra punta de la ciudad, Carlos, ahora con 22 años, trabajaba como mecánico en un taller cercano a la estación de autobuses. Sus manos hábiles desmontaban motores con precisión, pero sus ojos revelaban una dureza que no correspondía a su edad. En su caja de herramientas, una botella de tequila permanecía parcialmente oculta, compañera constante desde que la investigación sobre su padre se estancó definitivamente. Septiembre siempre traía consigo el regreso temporal de Marisol. El autobús de Ciudad de México llegó puntual, dejando descender a una mujer cuyo aspecto urbano contrastaba con la provinciana Guanajuato. Al ver a su madre esperando en el andén,
Notó cómo cada año el peso de la ausencia parecía encorvarla un poco más. Ese mismo día, Dolores realizó su visita mensual a la delegación, donde el jefe Rodríguez, ahora más corpulento y arrogante, la recibió con el mismo desprecio de siempre. «Señora, ya le dije que el caso está archivado. No hay recursos para investigaciones sin nuevas pruebas», repitió mecánicamente, sin disimular su impaciencia por terminar la conversación. Por la tarde, Pablo, quien había ascendido a editor asistente en El Sol, se encontró discretamente con Carlos en el Café Central. «Sigo buscando, pero con más cautela», explicó en voz baja. «Hay ojos en todas partes y las amenazas no han cesado». Mientras la familia conmemoraba silenciosamente el 5º aniversario del desaparecimiento, en la escuela primaria Miguel Hidalgo se realizaba una pequeña ceremonia. Antiguos colegas de Guillermo y familias de estudiantes que había transportado plantaban un árbol en su memoria, un roble que crecería fuerte como el recuerdo del hombre honesto que había sido. La rutina establecida durante estos 5 años de silencio continuó hasta que un suceso inesperado alteró nuevamente la vida de los Ramírez. Eduardo Mendoza, un guarda forestal, encontró durante su patrulla diaria restos de tela beige entre arbustos parcialmente quemados en la Sierra de Santa Rosa. «Encontré esto en un área donde hubo un pequeño incendio hace años», explicó Eduardo al entregar los fragmentos a las autoridades. «Parece un uniforme de conductor». La noticia se difundió rápidamente por la radio local. Dolores, preparando la cena en su cocina, escuchó la descripción del hallazgo y dejó caer un plato que se estrelló contra el suelo, fragmentándose como sus esperanzas años atrás. Carlos acudió inmediatamente a la delegación para examinar los restos encontrados. Sus años como mecánico le permitieron reconocer el emblema parcial de Estrella del Bajío en uno de los fragmentos menos deteriorados. Aquella noche, la casa de los Ramírez fue escenario de una tensa reunión familiar. Marisol, con la determinación que caracterizaba su trabajo en derechos humanos, argumentaba por reabrir formalmente la investigación, mientras Carlos expresaba amargo escepticismo sobre la justicia oficial que tantas veces les había fallado. Pablo también actuó rápidamente. En la redacción del periódico, presentó ante su editor jefe un borrador sobre el hallazgo reciente. «Han pasado 5 años», argumentó con pasión. «La gente merece saber que este caso sigue sin resolver. No podemos seguir ignorándolo». Mientras Pablo terminaba de escribir su artículo sobre la nueva evidencia encontrada, recibió un sobre Manila sin remitente. Al abrirlo, su corazón se detuvo momentáneamente. Contenía una fotografía envejecida de un autobús escolar siendo enterrado por un tractor en una zona rural, con el número 43 parcialmente visible en el lateral, y una nota manuscrita con caligrafía temblorosa. «La verdad está enterrada en el cubo». Pablo sostuvo la fotografía con manos temblorosas, observando los detalles que confirmaban sus sospechas. Después de 5 años, tenía en sus manos la primera evidencia tangible del destino del autobús 43. Sin perder tiempo, preparó una versión editada para su publicación, borrando cuidadosamente las referencias específicas a El Cubo para proteger su fuente anónima. La mañana siguiente, El Sol de Guanajuato salió a la calle con un titular que sacudió a toda la comunidad. Nuevas evidencias en el caso del autobús 43 ocupaba la primera plana, acompañado por la imagen parcialmente censurada del vehículo siendo enterrado. La fotografía, aunque borrosa y con la ubicación oculta, mostraba claramente el número 43 en el lateral del autobús. Una multitud se formó frente a la banca de periódicos del centro. «¿Crees que finalmente encontrarán al pobre Guillermo?», preguntaban algunos. «Ya era hora de que alguien retomara el caso», comentaban otros, mientras la noticia recorría Guanajuato como fuego en pastizal seco. En la intimidad de su hogar,
Dolores examinaba la fotografía original que Pablo le había entregado confidencialmente. Sus dedos trazaban el contorno del número 43, mientras lágrimas silenciosas caían sobre el papel amarillento. Por primera vez en 5 años, la posibilidad de encontrar respuestas concretas parecía real. La presión pública surtió efecto inmediato. En la delegación renovada tras recientes reformas, el teniente Vargas, quien había regresado a Guanajuato con mayor rango después de años de exilio profesional en Chihuahua, desempolvaba personalmente el archivo del caso Ramírez. Extrajo la carpeta de una caja olvidada en el sótano, su rostro reflejando determinación donde antes hubo miedo. Esa misma tarde, Vargas enfrentaba a sus superiores reluctantes en una acalorada reunión. Han pasado 5 años, pero tenemos nueva evidencia física, argumentó con firmeza. La foto muestra claramente el autobús siendo enterrado. No podemos seguir ignorando este caso. Mientras las autoridades debatían, Carlos investigaba obsesivamente en la biblioteca municipal. Rodeado de mapas antiguos de la región de El Cubo, marcaba posibles ubicaciones basándose en los elementos geográficos visibles en la fotografía. El terreno montañoso de aquella zona ofrecía docenas de lugares remotos donde un autobús podría haber sido enterrado sin testigos. En Ciudad de México, Marisol tampoco perdía tiempo. En su pequeño escritorio de la Organización de Derechos Humanos, comparaba meticulosamente documentos sobre desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1985. Los patrones que emergían resultaban escalofriantes. 7 casos similares en la región, todos involucrando potenciales testigos de operaciones del Cartel de Juárez. La fotografía desató en Carlos una determinación feroz. Sin consultar con nadie, compró un boleto de autobús para Cancún, donde el ex jefe Rodríguez disfrutaba de una lujosa jubilación anticipada. Durante el largo viaje, contempló la fotografía de su padre que siempre llevaba en el bolsillo de su camisa, alimentando su resolución con cada kilómetro recorrido. La mansión frente al mar contrastaba obscenamente con la modesta casa donde vivían los Ramírez. Carlos observó desde la acera la ostentosa propiedad antes de tocar el timbre. Cuando el ex jefe Rodríguez, ahora obeso y bronceado, abrió personalmente la puerta, su rostro palideció al reconocer al hijo de Guillermo. «Vengo a hablar sobre mi padre y lo que usted ha estado ocultando», anunció Carlos con voz firme. El confronto en la baranda con vista al Caribe fue inicialmente tenso, pero controlado. Rodríguez mantuvo su arrogancia habitual. «No tienes pruebas de nada, muchacho, solo especulaciones». Sin embargo, cuando Carlos extrajo la fotografía del autobús siendo enterrado, el cambio en la expresión del ex policía fue instantáneo. El color abandonó su rostro mientras el sudor perlaba su frente. «Esto no es una especulación», declaró Carlos, observando cuidadosamente cada reacción. «Alguien enterró el autobús de mi padre, y usted lo ha sabido todo este tiempo». Rodríguez, visiblemente alterado, se llevó una mano al pecho. Su respiración se volvió laboriosa mientras trataba de mantener la compostura. «Algunas verdades es mejor dejarlas bajo tierra», murmuró antes de colapsar en su silla, víctima de un ataque cardíaco. Carlos, en pánico, llamó inmediatamente a una ambulancia mientras los guardias de seguridad acudían al escuchar el alboroto. Horas después, observó cómo Rodríguez era trasladado de urgencia al hospital, mientras un oficial de policía local lo interrogaba sobre las circunstancias del incidente. Mientras tanto, en Guanajuato, Marisol presentaba sus descubrimientos a Vargas y Pablo. «Encontré 7 casos similares en la región entre 1981 y 1984. Todos involucraban testigos potenciales de operaciones del Cartel de Juárez». La investigación avanzaba ahora en múltiples frentes.
Un equipo dirigido por Vargas recorría la zona de El Cubo, utilizando la fotografía para triangular la posible ubicación exacta donde el autobús podría estar enterrado. Mientras Carlos regresaba apresuradamente de Cancún, tras enterarse de la muerte de Rodríguez por ataque cardíaco, recibió una llamada de Vargas. Encontramos algo en El Cubo, un terreno donde nada crece, como si hubiera contaminación del suelo, y el actual propietario, Héctor Mendoza, dice que cada vez que intenta arar esa sección, su tractor choca con algo metálico enterrado. La llamada de Vargas electrificó a Carlos. Encontramos algo en El Cubo, un terreno donde nada crece, como si hubiera contaminación del suelo, había dicho el teniente, y esas palabras cambiaron todo. Carlos condujo durante horas para llegar a la propiedad de Héctor Mendoza lo antes posible. El amanecer bañaba con luz dorada las colinas de El Cubo cuando Carlos finalmente llegó. La propiedad de Héctor Mendoza se extendía sobre una suave ladera, con campos verdes y cultivos saludables por todas partes, excepto por una parcela rectangular donde la tierra parecía muerta, como una cicatriz marrón en medio del verdor. Héctor, un hombre sencillo de 50 años, con rostro curtido por el sol, esperaba junto a Vargas al borde de aquella zona estéril. «Compré esta tierra hace 8 años», explicó mientras caminaban hacia el área problemática. «Esta sección nunca produjo nada, como si estuviera envenenada. Pensé que era algún problema del suelo, pero ahora...». Los técnicos ambientales ya trabajaban en el lugar, tomando muestras de tierra en varios puntos. Una mujer de bata blanca se acercó con los primeros resultados. «Hay contaminación con fluidos automotrices», confirmó con expresión seria. «Como si un vehículo grande se hubiera descompuesto aquí durante años, filtrando aceite y combustible al suelo». Un vehículo se aproximó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Carlos reconoció el antiguo Volkswagen de su madre. Dolores descendió lentamente, su cuerpo frágil temblando visiblemente ante la posibilidad de encontrar finalmente respuestas. «Después de tantos años, ¿será posible?», susurró mientras Carlos la sostenía del brazo, guiándola hacia el área acordonada. Mientras tanto, en Cancún, Alfonso Rodríguez Jr., un hombre de 40 años, con el mismo porte autoritario de su padre, pero vestido con el traje impecable de un abogado respetable, descubría un compartimento secreto tras un cuadro en el estudio de su difunto progenitor. Su expresión transitó de la curiosidad al horror al extraer un diario desgastado con anotaciones comprometedoras. Las páginas amarillentas revelaban una historia de corrupción sistemática. Anotaciones como «Pago mensual JC» y «Caso 43», «Problema resuelto permanentemente, 50,000 pesos», se repetían mes tras mes, año tras año. Alfonso se dejó caer en el sillón de cuero que tantas veces había ocupado su padre, el peso de la verdad aplastando sus hombros. La confrontación con su madre no se hizo esperar. En la cocina de mármol de aquella mansión construida con dinero sucio, Alfonso enfrentó a la anciana que fingía ignorancia. «¿Sabías de dónde venía el dinero para esta casa?», exigió, su voz temblando de rabia y vergüenza. «¿Sabías lo que papá hacía realmente?». En Ciudad de México, Marisol participaba en una reunión crucial con altos funcionarios de la Procuraduría General. Este caso involucra corrupción policial y posibles crímenes federales relacionados con el narcotráfico, argumentaba con la elocuencia adquirida en años de litigio por derechos humanos. «Necesitamos jurisdicción federal para proteger la investigación de interferencias locales». La llegada de equipos pesados a la propiedad de Mendoza marcó un punto sin retorno. Un detector de metales industrial confirmó la presencia de una gran masa metálica bajo tierra, mientras una pequeña excavadora se posicionaba para iniciar los trabajos al día siguiente. Pablo documentaba meticulosamente cada paso con su cámara,
enfrentando la resistencia de algunos policías locales visiblemente incómodos con su presencia. La prensa tiene derecho a estar presente, insistió cuando intentaron alejarlo. Esta es una investigación de interés público que ha estado enterrada tanto como ese autobús. El primer día de excavación terminó sin resultados concretos. La oscuridad obligó a suspender los trabajos mientras los técnicos instalaban potentes reflectores para continuar temprano a la mañana siguiente. Dolores, agotada física y emocionalmente, se sentó bajo un árbol cercano, su mirada perdida en la tierra removida. Carlos se acercó, ofreciéndole una taza de café. «Mañana seguiremos buscando, mamá. No nos rendiremos ahora». En su despacho de Cancún, Alfonso examinaba documentos legales hasta altas horas de la madrugada. La decisión que tomó esa noche cambiaría su vida. Viajaría a Guanajuato con todas las evidencias encontradas, aun si eso destruía el legado de su padre y su propio apellido. La segunda mañana de excavación comenzó con renovada energía. Apenas 2 horas después, el operador de la excavadora levantó el brazo excitadamente cuando la máquina golpeó algo sólido aproximadamente a 2 metros de profundidad. El trabajo mecánico se detuvo inmediatamente para dar paso a los técnicos forenses, quienes comenzaron a limpiar cuidadosamente el área con herramientas manuales. Un fragmento de metal blanco emergió gradualmente de la tierra húmeda, conservando restos de pintura y parte de un número. La tensión era palpable mientras todos contenían la respiración. Vargas se acercó para examinar el hallazgo. Luego se giró hacia Dolores, cuyo rostro reflejaba una mezcla indescriptible de horror y alivio. «Es parte de un autobús, señora Ramírez, y podemos ver claramente el número 4. Mientras la excavación se preparaba para continuar al día siguiente, Alfonso Rodríguez Jr. llegaba al pequeño hotel donde se hospedaba la familia Ramírez en El Cubo, cargando una carpeta llena de documentos. «Señora Dolores, soy el hijo del jefe Rodríguez. Sé que mi padre les causó un inmenso dolor, pero he venido a entregarles la verdad que él ocultó durante 15 años, incluso si eso destruye completamente su memoria y mi apellido». La suite del hotel quedó en silencio mientras Alfonso Rodríguez Jr. extendía sobre la mesa una serie de documentos amarillentos gastados por el tiempo y el peso de sus secretos. Dolores, Carlos, Marisol y el teniente Vargas observaban con una mezcla de aprehensión y esperanza aquel archivo prohibido que por fin salía a la luz. «Estos son los informes originales», explicó Alfonso, señalando un documento con manchas de café en las esquinas y anotaciones manuscritas en los márgenes. «Mi padre alteró la investigación desde el primer día. Miren esto». Carlos tomó el informe con manos temblorosas. Las notas al margen, escritas con la inconfundible caligrafía del jefe Rodríguez, eran escalofriantes. Testigo vio al conductor grabando cerca del punto de transferencia. Eliminar evidencia y testigo. Alfonso continuó con voz quebrada. «Mi padre recibió 50,000 pesos por asegurarse de que este caso nunca se resolviera. Fue el primero de muchos pagos. Durante años, el cartel lo mantuvo en nómina para proteger sus operaciones en Guanajuato». Marisol examinaba una lista de nombres que parecía interminable. «Algunos de estos hombres siguen en puestos de poder hoy en día», observó con amargura. «Esto va mucho más allá de tu padre. Es toda una red de complicidad que ha seguido operando durante años». Mientras tanto, en El Cubo, la excavación continuaba bajo estrictas medidas de seguridad. Los técnicos forenses, protegidos por el sol abrasador con sombreros de ala ancha, utilizaban pequeñas palas y brochas para retirar cuidadosamente la tierra que durante 15 años había ocultado la verdad. Vargas recibió una llamada de la Procuraduría General que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. «Las órdenes de detención están siendo ejecutadas ahora mismo»,
informó al colgar. Están arrestando a los exoficiales mencionados en los documentos. Finalmente estamos avanzando. Dolores permanecía sentada junto a la excavación, su figura menuda apenas visible bajo un parasol improvisado. Sus ojos no se apartaban del trabajo meticuloso de los técnicos, como si su mirada pudiera acelerar el proceso de desenterrar a su esposo. Al mediodía, un grito alertó a todos los presentes. Un técnico forense había encontrado lo que parecían ser restos humanos en la posición del conductor. La confirmación de lo que todos sospechaban cayó como un mazazo sobre la familia Ramírez. Carlos se apartó bruscamente, apenas logrando llegar a unos arbustos cercanos antes de vomitar. Marisol, mostrando una fortaleza que sorprendió incluso a ella misma, abrazó a su madre, quien permaneció extrañamente serena, como si hubiera aceptado esta posibilidad hace mucho tiempo. En la redacción de El Sol, Pablo trabajaba frenéticamente en una serie de reportajes que titularía La conspiración del silencio, cómo el cartel de Juárez compró la justicia en Guanajuato. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras organizaba la compleja red de nombres, fechas y eventos que ahora salían a la luz. Alfonso fue conducido a un cuarto de interrogatorios donde investigadores federales lo cuestionaron durante horas. Sospeché durante años, admitió finalmente, pero preferí no hacer preguntas sobre el origen de nuestra riqueza. Es más fácil mirar hacia otro lado cuando los beneficios son tantos. Entre los restos del uniforme deteriorado por el tiempo, los forenses recuperaron cuidadosamente fragmentos de una cinta cassette que Guillermo llevaba en el bolsillo. Este descubrimiento provocó una oleada de esperanza. Quizás allí estaba registrado lo que el conductor había presenciado. En un laboratorio especializado de la Ciudad de México, técnicos de audio trabajaban incansablemente para recuperar cualquier sonido de aquella cinta dañada por el tiempo y la humedad. Cada fragmento de audio podría ser crucial para comprender los eventos de aquel fatídico 17 de septiembre. En su habitación de hotel, Dolores abrió por primera vez en 15 años la maleta con las ropas de Guillermo que había conservado como reliquias. Con manos temblorosas pero decididas, extrajo su traje dominical, el que usaría para su funeral tantas veces postergado. Vargas reunió a la familia para presentar formalmente los resultados preliminares. Todos los indicios apuntan a que Guillermo Ramírez fue asesinado con 2 disparos y enterrado con su vehículo para ocultar el crimen. Confirmó con tono profesional que apenas ocultaba su indignación. Las balas coinciden con el calibre usado por sicarios del cartel en esa época. En la noche, cuando la familia finalmente parecía haber encontrado alguna medida de paz con la verdad revelada, Vargas recibió una llamada alarmante. «Teniente, detectamos movimientos sospechosos cerca del sitio de excavación, y Alfonso Rodríguez Jr. ha desaparecido de su hotel después de recibir una llamada anónima». La desaparición de Alfonso Rodríguez Jr. complicó drásticamente la investigación. Vargas organizó inmediatamente un operativo de vigilancia alrededor del sitio de excavación, convencido de que las fuerzas que habían mantenido el caso enterrado durante 15 años aún operaban en las sombras. «Necesito más hombres», exigió Vargas por radio mientras recorría el perímetro. «Si alguien intenta acercarse al autobús esta noche, quiero saberlo». En la madrugada, Dolores observaba desde la ventana de su habitación las luces de las patrullas que custodiaban la propiedad de Mendoza. El sueño la había abandonado desde que confirmaron que los restos hallados eran de Guillermo. Carlos, igualmente insomne, recibió una llamada de Pablo. Los técnicos de audio han conseguido recuperar parte de la grabación. Quieren que la familia esté presente cuando la reproduzcan. Al amanecer, la familia Ramírez se reunió en un laboratorio improvisado en el Cubo. El técnico, un hombre de lentes gruesos y manos precisas, les advirtió sobre la calidad deficiente del audio.
La cinta estaba muy deteriorada, pero hay fragmentos claros. Cuando presionó el botón de reproducción, la voz de Guillermo surgió entre estática y ruidos, provocando lágrimas inmediatas en Dolores. Probando el nuevo radio del autobús 43, 16 de septiembre de 1982. Tras unos segundos de interferencia, se escucharon voces desconocidas. La próxima entrega será mayor. Los policías ya están pagados. Guillermo estaba probando el nuevo equipo de sonido que habían instalado, explicó Vargas. Accidentalmente, grabó una conversación entre traficantes sin que ellos lo supieran. En el sitio de excavación, los forenses completaban la recuperación de los restos de Guillermo, colocándolos con infinito respeto en un féretro oficial de la Procuraduría. Dolores observaba el proceso con una dignidad que conmovió incluso a los técnicos más experimentados. Mientras tanto, periodistas de todo México se agolpaban en la entrada de la propiedad. Pablo, quien había seguido el caso desde el principio, fungía ahora como portavoz informal de la familia, gestionando entrevistas y filtrando información sensible. La búsqueda de Alfonso Rodríguez Jr. condujo a un descubrimiento perturbador. Un grupo de agentes federales lo encontró en un almacén abandonado en las afueras de Guanajuato, amordazado y con signos de haber sido golpeado. Sus captores, hombres encapuzados con vínculos al cartel, fueron sorprendidos durante un cambio de guardia. ¿Qué más había en los documentos de tu padre? ¿A quién más se los mostraste? Se escuchaba en una grabación que los secuestradores habían realizado durante el interrogatorio a Alfonso. La operación de rescate fue breve pero intensa. Los agentes federales intercambiaron disparos con los captores, resultando en 2 heridos entre los criminales y la detención de 3 más. Alfonso fue trasladado a un hospital con contusiones diversas, donde continuó el interrogatorio oficial. Sus respuestas, inicialmente coherentes con su aparente arrepentimiento, comenzaron a mostrar inconsistencias conforme avanzaba el interrogatorio. El investigador a cargo, notando estas contradicciones, solicitó acceso a su computadora portátil. «Seguías protegiendo a los mismos hombres que tu padre», le confrontó el investigador al descubrir correos electrónicos comprometedores. «Tu arrepentimiento fue solo una actuación. Querías controlar qué información salía a la luz». En el necroterio provisional instalado en el cubo, Dolores completó el ritual formal de identificación. Sus dedos acariciaron suavemente la alianza matrimonial encontrada entre los huesos, un círculo de metal que había sobrevivido 15 años bajo tierra como testimonio de un amor truncado por la violencia. Carlos regresó a la casa familiar por primera vez en semanas. Con determinación mezclada con reverencia, abrió la puerta del dormitorio paterno que había permanecido sellada desde la desaparición. Todo seguía exactamente igual. La ropa cuidadosamente colgada, los zapatos alineados bajo la ventana, el reloj despertador detenido en las 5:30 de aquella última mañana. Marisol preparaba meticulosamente el uniforme limpio que sería colocado en el féretro. Dentro del bolsillo, introdujo una fotografía familiar que Guillermo siempre llevaba consigo, la misma que Dolores había mostrado incansablemente durante su búsqueda inicial. En una conferencia de prensa nacional, la Procuraduría General anunció formalmente la detención de 3 exmiembros del Cartel de Juárez directamente implicados en el asesinato de Guillermo Ramírez. Uno de ellos, ahora un anciano enfermo, confesó, vio lo que no debía ver y grabó lo que no debía grabar. El autobús 43 fue finalmente extraído por completo, una mole oxidada, pero reconocible, que simbolizaba perfectamente la verdad largo tiempo enterrada. Vargas observaba la operación cuando recibió la noticia. Alfonso Rodríguez Jr.
No era el denunciante arrepentido que aparentaba, sino parte activa de la red de encubrimiento que aún protegía a poderosos implicados en el caso. En la víspera del funeral de Guillermo, mientras la familia Ramírez finalmente se preparaba para despedirse, Dolores recibió una caja anónima conteniendo el reloj de pulsera intacto de su marido y un billete escrito a mano. Perdón por mi silencio de todos estos años. Yo estaba allí cuando enterraron el autobús. Mañana, en el funeral, tendrás toda la verdad, firmado apenas con las iniciales E.M. Las iniciales E.M. resonaron en la mente de Dolores durante toda la noche. A la mañana siguiente, el Panteón Municipal de Guanajuato se preparaba para recibir a Guillermo Ramírez. El féretro, cubierto con la bandera mexicana en reconocimiento a su condición de víctima de un crimen relacionado con el Estado, aguardaba la llegada de los asistentes mientras el sol comenzaba a iluminar las coloridas tumbas escalonadas en la ladera. La noticia del funeral había recorrido la ciudad como fuego en pastizal seco. Desde temprano, una multitud impresionante comenzó a reunirse, antiguos colegas de Estrella del Bajío, vecinos del barrio y decenas de personas que Dolores no reconocía. Entre ellos, adultos que alguna vez fueron aquellos niños que Guillermo transportaba cada mañana con tanto cuidado, ahora acompañados por sus propios hijos. Carlos, enfundado en un traje formal que no usaba desde su graduación, recibía abrazos y palabras de consuelo. «Te pareces tanto a tu padre», repetían los antiguos compañeros de Guillermo, provocando en el joven una mezcla de orgullo y dolor que intentaba disimular. A media mañana llegó Marisol, cargando una caja blanca que protegía como un tesoro. «Quiero que papá sepa lo que perdimos todos estos años», explicó a su madre mientras extraía cuidadosamente su vestido de novia jamás usado, aquel que estaba probándose cuando Guillermo desapareció. Entre la multitud, un hombre mayor se acercaba con paso inseguro. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas revelaban una vida de trabajo manual. Con nerviosismo evidente, se aproximó a Dolores. «Señora, soy quien le envió el reloj. Tengo que confesarle algo que he callado por 15 años». Dolores reconoció inmediatamente a Ernesto Mendoza, el antiguo mecánico de la empresa que había visitado su casa años atrás. En un rincón apartado de la capilla, protegidos del bullicio, Ernesto finalmente liberó el peso que cargaba. «Yo estaba allí esa noche. Me obligaron a revisar el autobús antes de que lo enterraran, con su esposo adentro». Con voz entrecortada por el llanto contenido durante años, Ernesto relató cómo había sido forzado a presenciar aquel horror. «Dijeron que matarían a mis hijos si hablaba. Por años traté de olvidar, pero no pude. Cuando mi sobrino Héctor compró esa tierra, supe que era una señal. Fue quien envió anónimamente la primera pista a El Sol». La ceremonia comenzó con la iglesia completamente llena. El sacerdote, que había acompañado a la familia durante años de incertidumbre, habló con voz firme. «Guillermo Ramírez no solo regresa hoy a nosotros para descansar en paz, sino que su verdad ha liberado a toda una comunidad del silencio y la complicidad». Dolores avanzó lentamente hacia el féretro, sosteniendo una fotografía familiar tomada en tiempos felices. La colocó suavemente sobre la madera pulida. «Al fin puedo despedirme, mi amor. Ya no hay más dudas, ya no hay más espera». El gesto de Marisol conmovió a todos los presentes. Con delicadeza ceremonial, extendió el vestido de novia blanco sobre la tumba de su padre, un símbolo poderoso y desgarrador de todo lo que aquella familia había perdido aquel septiembre de 1982. Cuando el ataúd descendía a su lugar de descanso final, Carlos tomó la palabra, sorprendiendo incluso a su madre. «Hoy anuncio la creación de la Fundación Guillermo Ramírez, dedicada a apoyar a familias de desaparecidos en Guanajuato. La verdad de mi padre no será un caso aislado, sino el comienzo de muchas otras verdades». Una semana después,
en la escuela primaria Miguel Hidalgo se inauguraba un modesto memorial con la fotografía de Guillermo y una placa que rezaba: "La verdad siempre encuentra su camino". Los niños actuales, nacidos años después de la tragedia, escuchaban atentos la historia del conductor del autobús 43. En las oficinas de la Procuraduría General, Marisol participaba activamente en la elaboración de nuevos protocolos para la investigación de desaparecidos. El caso de mi padre expuso fallos sistemáticos que no pueden repetirse. Argumentaba con la autoridad que solo la experiencia personal puede conferir. La antigua ruta escolar recibió oficialmente el nombre Ruta Guillermo Ramírez, en una ceremonia donde las autoridades locales, visiblemente incómodas por la exposición de la corrupción pasada, intentaban mostrar su compromiso con la transparencia actual. Un año después del funeral, Dolores visitaba puntualmente cada domingo el sepulcro bien cuidado de su esposo. Aquella mañana, mientras colocaba flores frescas junto a la lápida, susurró con serena resignación: "La verdad llegó tarde, mi amor, pero al menos llegó. Ahora todos saben quién eras realmente". 20 años después del desaparecimiento, una nueva generación de estudiantes de la escuela primaria Miguel Hidalgo aprendía sobre el motorista del autobús 43, que involuntariamente expuso un capítulo oscuro de la historia local, mientras en el patio, Carlos Ramírez, ahora director de la fundación que llevaba el nombre de su padre, observaba con orgullo cómo la tragedia familiar se había transformado en un legado de justicia, con Dolores a su lado susurrando: "Tu padre estaría orgulloso de lo que su nombre representa ahora para toda esta gente".